El viento soplaba con fuerza aquella tarde de invierno, y los copos de nieve danzaban erráticamente antes de posarse sobre el suelo ya cubierto por una gruesa capa blanca. Desde la ventana de mi pequeño apartamento, contemplaba el paisaje helado. Aunque la vista era serena, mi ánimo no lo era. Había algo en el silencio del invierno que, en vez de calmar, amplificaba mi sensación de soledad. De repente, un movimiento fugaz llamó mi atención. Bajo el lugar donde hasta hacía unos minutos había estado estacionado un auto, algo parecía moverse. Al principio pensé que era un pedazo de basura llevado por el viento, pero pronto me di cuenta de que aquello tenía vida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era un perro, pequeño y frágil, luchando contra el frío como podía. A medida que lo observaba, noté que sus movimientos eran erráticos, como si algo le impidiera levantarse del todo. Intentaba acurrucarse en un vano esfuerzo por encontrar calor, pero la nieve se acumulaba sobre su cuerpo como un manto frío. Me pregunté por qué no se había refugiado bajo otro coche, por qué estaba allí expuesto, casi rendido. Fue entonces cuando comprendí, algo no estaba bien. Ya fuera el frío extremo o una lesión, no podía moverse. Sin pensarlo dos veces, agarré mi abrigo más grueso y bajé corriendo las escaleras. El aire gélido golpeó mi rostro en cuanto crucé la puerta del edificio, pero lo ignoré. Cada paso que daba hacia ese pequeño ser me parecía eterno. Cuando finalmente llegué, lo encontré cubierto de nieve, empapado y temblando sin parar. Su cuerpecito, delgado y frágil, parecía casi un susurro de vida. Sus ojos, enormes y llenos de desesperación, se clavaron en los míos. Fue una mirada que me atravesó como un rayo. No había ladridos, no había movimientos bruscos. Solo ese profundo silencio de la vulnerabilidad. Me agaché lentamente, intentando no asustarlo, y extendí mi mano. No reaccionó. Era como si toda su energía estuviera enfocada en un único objetivo, sobrevivir un minuto más. Lo levanté con cuidado, sintiendo como su cuerpo temblaba contra mis manos. Estaba frío como el hielo, sus patas rígidas, como si el invierno lo hubiese convertido en una estatua viviente. En ese momento, una sola idea cruzó mi mente: debía sacarlo de allí. Lo envolví con mi abrigo y me dirigí al pasillo más cercano, buscando cualquier cosa que pudiera usar para secarlo. Encontré una vieja toalla que alguien había dejado olvidada y la usé para frotar suavemente su cuerpo, tratando de devolverle algo de calor. Mientras lo hacía, mi mente se llenaba de preguntas: ¿cómo había llegado allí? ¿Por qué estaba solo? ¿Había sido abandonado? Cada respuesta probable era más desgarradora que la anterior. Pero una cosa era clara: en ese momento, yo era su única esperanza. A pesar de todo el frío y la incertidumbre, sentí una chispa de determinación prenderse en mi interior. Este pequeño ser, luchando con todo lo que tenía para mantenerse vivo, acababa de cambiar mi día, y tal vez, mi vida. Con Aitango envuelto en mi abrigo, volví a casa lo más rápido que pude. Cada paso era una batalla contra el viento y la nieve, pero no podía detenerme. Su cuerpo seguía temblando, y aunque había dejado de moverse, sus ojos permanecían abiertos, fijos en algún lugar más allá de la realidad. No ladraba ni gemía, como si incluso emitir un sonido fuera un lujo que no podía permitirse. Al entrar en el edificio, el contraste entre el aire helado del exterior y el calor del interior golpeó con fuerza. Caminé directo hacia el pasillo donde había dejado la toalla y, con cuidado, lo coloqué en el suelo. La nieve derretida formaba charcos a su alrededor, mientras yo me apresuraba a frotar su pelaje, intentando secarlo y calentarlo al mismo tiempo. Era un movimiento frenético, como si cada segundo contara, porque lo hacía. Su pelaje estaba completamente empapado, pegado a su piel, revelando un cuerpo extremadamente delgado. Podía sentir cada uno de sus huesos bajo mis manos, y eso me llenó de una mezcla de tristeza y furia. ¿Cómo alguien podía dejarlo llegar a ese estado? No sabía cuánto tiempo había pasado afuera, pero su rigidez era un claro signo de que el frío estaba ganando. Cuando terminé de secarlo lo mejor que pude, lo levanté de nuevo, esta vez para llevarlo a mi apartamento. Necesitaba calor inmediato. Al entrar, lo coloqué cuidadosamente sobre el suelo radiante de mi sala de estar.
El calor comenzó a extenderse lentamente a través de su cuerpo y aunque seguía temblando, parecía que empezaba a relajarse. Fui a buscar una manta más gruesa, una que pudiera envolverlo completamente, y regresé para cubrirlo con cuidado. Mientras lo observaba, noté que sus patas seguían rígidas, como si estuvieran congeladas en una posición. Probé moverlas ligeramente, pero su reacción fue mínima. No sabía si era por el frío, por el dolor o por el agotamiento total. Pensando en su estado, recordé que necesitaba hidratarlo. Fui a la cocina y preparé una pequeña solución de glucosa con agua tibia. Volví con un cuenco y lo acerqué a su hocico. Al principio, no mostró interés. Simplemente seguía allí, inmóvil, respirando con dificultad. Pero después de un rato, lo acerqué más a su boca y humedecí ligeramente sus labios. Finalmente, comenzó a lamer la solución, débilmente, pero con determinación. Era un pequeño paso, pero uno que me llenó de esperanza. Mientras lo veía recuperar algo de energía, me di cuenta de que necesitaba examinarlo más a fondo. Al moverlo ligeramente para revisar sus patas y cuerpo, descubrí pequeñas heridas y cortes, probablemente producto de haber caminado entre la nieve y el hielo. Por fortuna, ninguna parecía grave, pero todas eran un testimonio de la dura batalla que había enfrentado para sobrevivir. Cuando el calor del suelo radiante comenzó a hacer efecto, su cuerpo dejó de temblar. Sus ojos, que al principio estaban apagados y vacíos, ahora me miraban con algo más, una mezcla de confusión y agradecimiento. Fue en ese momento que sentí una conexión profunda con él. Había pasado del borde de la desesperación a tener una oportunidad, y yo había sido parte de eso. Esa noche, me quedé a su lado, monitoreando cada pequeño cambio en su estado. No era solo un perro, era una vida que ahora dependía de mí. Y aunque el día había comenzado como cualquier otro, ahora tenía un propósito claro: asegurarme de que Aitangua tuviera una segunda oportunidad. Cuando Aitangua comenzó a mostrar signos de estabilidad, lo llevé a una esquina cálida de mi sala de estar donde había improvisado un pequeño espacio para él. Usé una caja de cartón forrada con mantas suaves, asegurándome de que estuviera cómoda y protegida del frío que aún parecía acechar incluso dentro de casa. Lo coloqué con cuidado en su nuevo nido, y aunque seguía débil, su respiración era más estable. Su mirada ya no reflejaba esa desesperación inicial, sino un tímido destello de confianza. La primera noche fue un aprendizaje para ambos. Aunque nunca había tenido un perro, algo en mí sabía que Aitangua necesitaba más que calor y comida. Necesitaba sentirse seguro. Me senté cerca de la caja, leyendo un libro en voz baja, más para acompañarlo que por interés en las páginas. De vez en cuando, alzaba la cabeza y me miraba con esos ojos grandes y llenos de preguntas. En respuesta, simplemente le sonreía, esperando que entendiera que estaba a salvo. Por la mañana, noté que había intentado moverse un poco dentro de la caja. Esto me alegró, ya que significaba que estaba ganando algo de fuerza. Decidí probar darle algo más sólido para comer. Preparé un poco de pollo hervido y lo desmenucé en trozos pequeños. Lo coloqué frente a él, pero Aitangua no se acercó de inmediato. En cambio, olfateó tímidamente desde la distancia, como si temiera que pudiera ser una trampa. Me quedé quieto, dándole su espacio, y poco a poco se animó a probarlo. El primer bocado fue cauteloso, pero el segundo fue más decidido. Para cuando terminó, parecía un poco más animado. Con cada hora que pasaba, Aitangua empezaba a mostrar pequeñas señales de recuperación. Aunque aún era tímido y se movía con torpeza, su curiosidad por el entorno comenzaba a despertar. Desde su caja, seguía mis movimientos con atención, como si tratara de entender quién era esta persona que lo había rescatado y dónde estaba ahora. La primera vez que intentó salir de la caja, me llenó de una mezcla de emoción y preocupación. Sus patas todavía estaban débiles, y cada paso parecía un esfuerzo titánico. Lo ayudé, sujetándolo suavemente mientras caminaba tambaleante sobre la alfombra. Al final, se sentó cerca de mis pies, como si mi proximidad le brindara algún tipo de consuelo. No podía evitar sonreír. Este pequeño estaba luchando con todas sus fuerzas por recuperar lo que la nieve casi le había arrebatado. Durante esos primeros días, me aseguré de mantener una rutina para él.
Cada mañana le daba agua tibia con un poco de glucosa, seguido de una comida ligera. Entre comidas, lo dejaba descansar en su caja, mientras yo trabajaba en mi escritorio cercano. De vez en cuando, levantaba la cabeza para mirarme, y en esas miradas sentía que se estaba formando un vínculo. Ya no era solo un perro perdido que había encontrado, era un pequeño compañero que confiaba en mí. Una tarde, después de asegurarnos de que la nieve se había despejado un poco, lo llevé al balcón para que tomara aire fresco. Parecía sorprendido por el mundo exterior, pero no asustado. Observó todo con curiosidad, moviendo ligeramente su cola, como si comenzara a entender que ahora tenía un lugar seguro. A pesar de los avances, sabía que Aitangua necesitaba más de lo que yo podía ofrecerle a largo plazo. Pero en ese momento, lo único que importaba era hacer de mi hogar un refugio temporal donde pudiera sanar, recuperar fuerzas y volver a confiar. Aunque solo llevábamos unos días juntos, ya me había enseñado algo invaluable, la capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Mientras Aitangua dormía profundamente en su caja esa noche, pensé en el camino que nos esperaba. Tal vez nuestro tiempo juntos sería corto, pero ya había transformado mi hogar en un lugar lleno de vida, calidez y amor. Y eso, para ambos, era suficiente por ahora. Al tercer día, Aitangua comenzó a mostrar signos claros de que no solo estaba recuperando su fuerza física, sino también su confianza. Desde su rincón improvisado en mi sala de estar, comenzó a seguirme con la mirada cada vez que me movía. No era solo curiosidad, había una conexión que estaba empezando a formarse. Aunque seguía siendo reservado, su cola daba pequeños movimientos cuando me acercaba, como si intentara expresar algo que todavía no sabía cómo comunicar. Decidí que era momento de darle un baño adecuado. Su pelaje estaba sucio y apelmazado, probablemente resultado de días o semanas de vagar por las calles. Llené la bañera con agua tibia, preparé un jabón suave para mascotas que había conseguido el día anterior y lo llevé con cuidado al baño. Al principio, Aitangua estaba nervioso, sus patas rígidas y su cuerpo temblando ligeramente. Pero le hablé con calma, asegurándole que estaba bien, que no había nada que temer. Cuando el agua tibia tocó su cuerpo, algo cambió. Parecía relajarse, como si por primera vez en mucho tiempo sintiera alivio. Mientras lo lavaba, comenzó a emitir pequeños sonidos, casi como gemidos, pero no de dolor, sino de algo que podría describirse como gratitud o incluso placer. Sus ojos, que al principio estaban llenos de incertidumbre, ahora me miraban con una suavidad que nunca antes había visto. Fue en ese momento que supe que Aitangua no solo estaba sanando físicamente, sino también emocionalmente. Después del baño, lo sequé con una toalla y luego con un secador de pelo. Su pelaje, ahora limpio y esponjoso, reveló un cachorro adorable, lleno de potencial y vida. Lo miré y no pude evitar sonreír. «Eres más fuerte de lo que aparentas, pequeño», le dije mientras él simplemente se sentaba allí, mirándome con esos ojos llenos de confianza. Desde ese momento, Aitangua comenzó a acercarse a mí de maneras más sutiles pero significativas. Ya no se limitaba a observar desde su caja, ahora caminaba lentamente hacia donde yo estaba sentado, buscando mi compañía. Si me quedaba demasiado tiempo trabajando, colocaba su cabeza sobre mi pie, como si quisiera recordarme que él estaba allí. Era su forma de decir, no estoy solo, y tampoco lo estás tú. Comenzamos a desarrollar pequeños rituales. Por las mañanas, después de su desayuno, lo llevaba al balcón para que tomara el sol. Parecía disfrutar de esos momentos al aire libre, su cola moviéndose con más entusiasmo. A veces, simplemente se sentaba a mi lado, observando el mundo exterior con una calma que contrastaba con la tormenta de su pasado reciente. Un momento que nunca olvidaré ocurrió una noche mientras le preparaba su cena. Estaba en la cocina cortando pollo cuando sentí algo cálido junto a mi pierna. Al mirar hacia abajo, vi a Aitangua apoyado contra mí, mirándome con esos ojos grandes que parecían decir, gracias. Fue un gesto tan simple, pero tan cargado de significado, que sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Nuestra conexión iba más allá de las palabras o los gestos comunes. Era una relación forjada en la necesidad, la confianza y, sobre todo, el amor.
Aitangua había pasado de ser un pequeño ser vulnerable a un compañero que llenaba mi hogar de alegría y propósito. Esa noche, mientras lo observaba dormir profundamente en su caja, me di cuenta de que no solo había salvado a Aitangua, sino que él también me había salvado a mí. En su lucha por sobrevivir, me enseñó sobre la resiliencia, la gratitud y la capacidad infinita del corazón para sanar y encontrar consuelo en la conexión con otro ser vivo. Aitangua y yo estábamos creando algo especial, un vínculo que cambiaría nuestras vidas para siempre, aunque nuestro tiempo juntos fuera breve. Los primeros días con Aitangua fueron como aprender a bailar un nuevo ritmo, había titubeos, ajustes y momentos en los que todo parecía encajar perfectamente. Su recuperación física avanzaba poco a poco, pero lo que más destacaba era cómo su personalidad comenzaba a emerger de entre los restos del miedo y la vulnerabilidad. Por las mañanas, Aitangua me recibía con un movimiento de cola cada vez más enérgico. Ya no se escondía en su caja como los primeros días. En lugar de eso, al oír mis pasos, levantaba la cabeza y me miraba con una mezcla de curiosidad y expectación. Aunque todavía era tímido, comenzaba a buscar mi atención de formas más evidentes, como dando pequeños saltos torpes hacia mí cuando me veía preparar su comida. El primer desafío de nuestra convivencia llegó con la alimentación. Había notado que Aitangua no siempre mostraba interés en lo que le ofrecía. La papilla que le preparé una noche fue recibida con indiferencia, y cuando me distraje por un momento, lo descubrí husmeando tímidamente cerca de mi plato. Fue entonces cuando comprendí que este pequeño no solo necesitaba comida nutritiva, sino también algo que despertara su interés. Decidí intentar con trozos pequeños de pollo hervido mezclados con arroz, y el resultado fue un éxito rotundo. Su entusiasmo al comer era evidente. Sus orejas se alzaban y su cola se movía rítmicamente, como si agradeciera cada bocado. Las noches, en cambio, eran tranquilas. Después de jugar un rato, Aitangua solía acurrucarse en su caja, observándome desde la distancia. Me di cuenta de que prefería quedarse cerca de mí, pero sin invadir mi espacio. Era como si entendiera que necesitábamos nuestro propio equilibrio, un respeto mutuo que hacía más especial nuestra relación. Cuando apagaba las luces, podía oír su respiración suave y pausada, un recordatorio de que estaba seguro, cálido y en paz. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando lo llevé al balcón para que tomara aire fresco. La nieve todavía cubría las calles, pero el sol brillaba débilmente, iluminando todo con un resplandor dorado. Aitangua caminó lentamente hacia el borde, moviendo su cabeza de un lado a otro, como si estuviera redescubriendo el mundo. Después de unos minutos, comenzó a correr en pequeños círculos, dejando huellas en la nieve. Su alegría era contagiosa, y no pude evitar reír al verlo tan libre y feliz. Poco a poco, Aitangua empezó a mostrar pequeños gestos que revelaban su carácter. Por ejemplo, siempre me seguía cuando iba a otra habitación, pero mantenía una distancia prudente, como si quisiera asegurarse de no ser una carga. Si encontraba algo fuera de lugar, como un zapato, lo movía con cuidado hacia un rincón, como si estuviera organizando su propio espacio. Su instinto limpio también era evidente. Al sacarlo al balcón, buscaba un lugar específico para hacer sus necesidades, evitando siempre su zona de descanso. A medida que pasaban los días, sentí que nuestro vínculo se fortalecía. Aitangua no era solo un cachorro recuperándose, era un pequeño maestro que me enseñaba a valorar los detalles, a disfrutar de los momentos simples y a entender que incluso las heridas más profundas pueden sanar con amor y paciencia. Al final de cada día, mientras lo observaba dormir profundamente, no podía evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado juntos en tan poco tiempo. Él había pasado de ser un pequeño tembloroso cubierto de nieve a un compañero lleno de vida y ternura. Y aunque sabía que este hogar sería temporal para Aitangua, esos primeros días de convivencia eran un tesoro que ambos llevaríamos siempre con nosotros. Con cada día que pasaba, Aitangua demostraba ser más fuerte, más confiado y, sobre todo, más lleno de vida. Lo que alguna vez fue un pequeño y frágil cachorro cubierto de nieve ahora corría por mi sala de estar, moviendo su cola con entusiasmo cada vez que lo llamaba. Aunque mi vínculo con él se había vuelto profundo, sabía que debía pensar en su futuro. Mi hogar había sido un refugio temporal, pero Aitangua merecía algo más, un hogar permanente donde pudiera crecer y ser amado por completo. La búsqueda de un nuevo hogar. Comencé preguntando a mis amigos y conocidos si alguno estaba interesado en adoptar a un cachorro tan especial como Aitangua. Describí su historia,
su increíble capacidad de recuperación y su carácter dulce y afectuoso. Las respuestas fueron variadas. Algunos estaban interesados pero no podían comprometerse, otros simplemente querían escuchar más sobre él. Sin embargo, sabía que encontrar el hogar adecuado llevaría tiempo y cuidado. Mientras tanto, Aitangua seguía adaptándose a su nueva vida. Cada día parecía aprender algo nuevo, desde sentarse pacientemente cuando le ofrecía comida hasta esperar en la puerta cuando era hora de salir al balcón. Aunque todavía tenía momentos en los que se mostraba tímido, especialmente con los ruidos fuertes, su confianza crecía con cada experiencia positiva. Preparando a Aitangua para su nueva vida, decidí que era importante que Aitangua estuviera listo para la transición a su nuevo hogar. Lo llevé al veterinario para un chequeo completo. Quería asegurarme de que estuviera completamente sano y de que su recuperación no tuviera complicaciones. El veterinario confirmó lo que ya sospechaba. Aitangua estaba en excelente camino. Le administraron las vacunas necesarias, y también recibí consejos sobre cómo mantener su dieta equilibrada y cómo ayudarlo a adaptarse a un nuevo entorno. También trabajé en reforzar algunos hábitos básicos. Por ejemplo, lo acostumbré a responder a su nombre y a caminar con una correa. Aitangua era un aprendiz rápido, y su disposición para aprender era un reflejo de su naturaleza resiliente. Poco a poco, comenzó a entender comandos simples, como ven, siéntate y espera. Aunque sus intentos eran a veces torpes, cada pequeño logro era motivo de celebración, encontrando al nuevo dueño ideal. Después de días de búsqueda y algunas entrevistas con posibles adoptantes, encontré a una familia que parecía perfecta. Eran amantes de los animales y ya tenían experiencia con perros. Su hogar tenía un amplio patio donde Aitangua podría correr y jugar, y lo más importante, estaban dispuestos a darle el amor y la atención que merecía. Hablar con ellos fue reconfortante. Mostraban una genuina emoción por conocer a Aitangua y una gran disposición para brindarle todo lo que necesitara. El día en que los presenté a Aitangua fue emocionante y un poco agridulce. Aunque me alegraba saber que había encontrado un buen hogar para él, no podía evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en la despedida. Sin embargo, Aitangua, en su inocencia, pareció aceptar a la familia con entusiasmo. Movió su cola alegremente cuando se le acercaron, como si entendiera que algo bueno estaba por venir. La despedida. Cuando llegó el día de entregar a Aitangua, lo envolví en una manta cálida y lo llevé al lugar de encuentro con su nueva familia. Les entregué sus cosas, su caja, sus juguetes, y una pequeña lista con sus hábitos y preferencias. También incluí una nota personal, explicando lo especial que era Aitangua y lo agradecido que estaba por su disposición a cuidarlo. Mientras veía cómo se alejaban, Aitangua volteó por un momento, mirándome con esos ojos que parecían hablar más que las palabras. «Vas a estar bien», murmuré para mí mismo, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que Aitangua siempre ocuparía un lugar especial en mi corazón. Reflexión. En los días que siguieron, mi casa se sintió más vacía, pero también más llena de recuerdos. Aitangua había llegado como un pequeño sobreviviente, pero se había ido como un compañero amado. Su resiliencia y confianza habían cambiado mi perspectiva de muchas cosas, enseñándome sobre la capacidad de sanar, de confiar y de encontrar alegría incluso en los momentos más oscuros. Ahora, mientras escribo estas palabras, pienso en Aitangua corriendo por el patio de su nuevo hogar, lleno de vida y felicidad. Aunque ya no esté conmigo, sé que está donde pertenece, rodeado de amor y cuidado. Y eso, para mí, es suficiente. El día de la despedida llegó más rápido de lo que esperaba. La nieve que había cubierto la ciudad durante semanas comenzaba a derretirse, como si el invierno también estuviera listo para dejar ir su abrazo frío. Aitangua, por su parte, parecía más enérgico y lleno de vida que nunca. Había pasado de ser un pequeño ser tembloroso a un cachorro curioso, lleno de confianza y con una mirada que parecía hablar de gratitud. Aquella mañana, mientras lo preparaba para el encuentro con su nueva familia, no pude evitar detenerme y mirarlo por un momento. Estaba sentado junto a mí, observándome con esos ojos grandes y brillantes que habían sido testigos de su transformación. «Hoy es el día, pequeño», le dije con una sonrisa, aunque mi corazón estaba dividido entre la alegría y una tristeza profunda. Él simplemente movió la cola, ajeno a lo que estaba por venir. Le coloqué su collar nuevo, un pequeño gesto que marcaba el comienzo de su próxima etapa. También empaqué sus cosas, la caja que había sido su refugio, las mantas que lo habían abrigado,
sus juguetes favoritos y un paquete con su comida. Cada objeto era un recordatorio de los días que habíamos compartido, de las pequeñas victorias y los momentos de ternura que habían llenado mi hogar. Cuando llegó la hora de partir, lo llevé al lugar donde nos encontraríamos con su nueva familia. El trayecto fue silencioso, pero Aitangua se mantuvo cerca de mí, apoyando su cabeza contra mi brazo mientras caminábamos. Ese simple gesto me dijo más de lo que las palabras podrían expresar, una mezcla de confianza, cariño y, tal vez, una especie de despedida silenciosa. Al llegar al punto de encuentro, la familia ya estaba allí, esperando con sonrisas cálidas y entusiasmo en sus rostros. Había algo reconfortante en su energía, en la forma en que se acercaron a Aitangua con cuidado, sin apresurarse. Lo dejaron olfatear sus manos, y él, después de unos segundos de duda, comenzó a mover la cola. Fue como si supiera que estas personas estaban allí para cuidarlo, para ofrecerle el amor y la estabilidad que necesitaba. Les entregué sus pertenencias y una lista con todos los detalles importantes, sus hábitos, su comida favorita, incluso cómo le gustaba que lo acariciaran detrás de las orejas. También les conté un poco más sobre los días que habíamos compartido, sobre su increíble fortaleza y su capacidad para confiar a pesar de todo lo que había pasado. Ellos escucharon con atención, haciendo preguntas y asegurándome que harían todo lo posible por darle el mejor hogar. Cuando llegó el momento de entregarlo, Aitangua pareció entender. Caminó hacia ellos sin titubear, pero no sin antes girar su cabeza para mirarme una última vez. Fue una mirada cargada de emociones, como si quisiera decirme algo, agradecerme de alguna manera por todo lo que habíamos vivido juntos. Mi garganta se cerró, y apenas pude murmurar, «Sé feliz, pequeño». Los vi alejarse, Aitangua trotando con entusiasmo junto a ellos, con su cola moviéndose al ritmo de sus nuevos pasos hacia un futuro lleno de posibilidades. Me quedé allí un rato, viendo cómo desaparecían en la distancia, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y una profunda satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto, aunque no era fácil. Al regresar a casa, el silencio fue abrumador. El rincón donde solía dormir Aitangua estaba vacío, pero lleno de recuerdos. Cada rincón de la casa parecía hablar de él, de su espíritu resiliente y su alegría por las cosas más simples. Me senté en el sofá, mirando por la ventana, y por primera vez en días, dejé escapar un suspiro largo y profundo. Aitangua ya no estaba conmigo, pero en mi corazón sabía que siempre lo estaría. Su paso por mi vida fue breve, pero transformador. Me enseñó sobre la fuerza que reside en la vulnerabilidad, sobre el poder del cuidado y el amor desinteresado. Aunque la despedida fue difícil, también fue un recordatorio de que a veces, lo más valioso que podemos dar es la oportunidad de un nuevo comienzo. Esa noche, mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir, pensé en Aitangua en su nuevo hogar, rodeado de amor y calidez. «Gracias por todo, pequeño», susurré al aire, con la certeza de que, donde quiera que estuviera, él también estaba agradecido. En esos pocos días que compartimos, Aitangua se convirtió en mucho más que un cachorro rescatado. Fue un maestro silencioso que me recordó la fuerza del amor, la compasión y la esperanza. Llegó a mi vida en un momento inesperado, trayendo consigo una historia de lucha y resiliencia que dejó una huella imborrable en mi corazón. Cuando lo encontré bajo la nieve, temblando y al borde de la desesperación, nunca imaginé cuánto impactaría mi vida. A través de sus ojos llenos de tristeza, aprendí la importancia de las pequeñas acciones y cómo incluso el más mínimo gesto de bondad puede cambiar el mundo para alguien más. No fue solo Aitangua quien necesitaba ayuda. En muchos sentidos, yo también la necesitaba, y juntos encontramos un propósito mutuo. Cuidar de Aitangua fue un acto de amor desinteresado, pero también una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Cada pequeño paso en su recuperación, cada movimiento de su cola, cada mirada agradecida fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay lugar para la luz. La despedida fue difícil, pero necesaria. Ver a Aitangua partir con su nueva familia fue tanto un momento de pérdida como de triunfo. Saber que había encontrado un hogar donde sería amado y cuidado me dio la paz que necesitaba para dejarlo ir. Aunque nuestra historia juntos fue breve, su impacto fue eterno. Ahora, cuando pienso en Aitangua, no lo veo como el pequeño cachorro que encontré bajo la nieve, sino como el espíritu valiente que me enseñó sobre la importancia de la empatía, la paciencia y la capacidad infinita de recuperación. Su transformación fue un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad, un nuevo comienzo.
Agradezco cada momento que compartí con Aitangua, cada pequeño detalle que nos conectó. Aunque nuestras vidas siguieron caminos diferentes, sé que su espíritu sigue vivo en mí, en mi manera de ver el mundo y en mi disposición para ayudar cuando sea necesario. Esta historia, como Aitangua, es un testimonio del poder del amor y la bondad. Y si algo puedo desear para quienes lean esto, es que encuentren inspiración en su ejemplo, porque a veces, al salvar una vida, también salvamos la nuestra. Gracias, Aitangua, por enseñarme tanto en tan poco tiempo. Te deseo todo lo mejor en tu nuevo hogar, pequeño, porque lo mereces.